Es muy importante que prestemos atención a los detalles. Crear un diseño que se ajusta 100% al píxel en pantalla va a hacer que nuestro diseño tenga mayor calidad, especialmente en pantallas de alta resolución. De esto se trata el Pixel Perfect. Veamos un ejemplo. Aquí tengo un icono que no se ajusta a la grilla de píxeles y aquí uno que sí. ¿Ven la diferencia? En el icono que no fue diseñado pensando en esto, los bordes están como difuminados. Esto quizás aquí no lo notamos mucho, pero en una pantalla de alta resolución como la pantalla Retina de iPhone, les aseguro que sí. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, lo vamos a notar si activamos la vista de píxel aquí. Y vamos a ver entonces que cuando hacemos zoom al 800% aproximadamente, vemos que nos muestra la grilla de píxel. Vamos a ver entonces que ciertos elementos están como en la mitad de un píxel. La mitad de un píxel en realidad no existe, pero en Sketch esto se crea como una simulación, reduciendo la opacidad de un píxel entero. Esto se utiliza para calcular, por ejemplo, el blur o hacer que una esquina esté más suave. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Lo podemos solucionar modificando los valores de posición y tamaño para que sean números enteros. Si no son números enteros, como vemos aquí, entonces no se va a aplicar nuestro diseño correctamente a la grilla de píxeles. Tengamos en cuenta que estos detalles los tenemos que realizar en la etapa final del proyecto. No es necesario dedicar tiempo a esto en el comienzo. Vamos entonces a ir seleccionando cada uno de los elementos de nuestro icono o del elemento que hayamos diseñado y vamos a cambiar la posición y el tamaño por números enteros como vemos aquí. Fíjense cómo va cambiando, cómo se va ajustando a la grilla de píxeles. Y ahora mis dos iconos quedaron perfectamente posicionados en la grilla. Bueno, pero podemos realizar otras acciones previas para poder evitar esto, ¿sí? Para poder evitar de generar números enteros a cada elemento. Podemos tener en cuenta estos tips que les voy a mostrar ahora. Primero activemos la opción de Pixel Fitting que podemos acceder a ella en Sketch, Preferencias y luego aquí tenemos la opción. Tenemos que tener las tres opciones marcadas. Esto nos va a asegurar que las esquinas de nuestras capas siempre van a terminar en píxeles enteros. Lo mismo para cuando movamos las capas. También agreguemos la opción Show Pixels en la barra de herramientas, así no nos olvidamos de usar esto siempre y alinear nuestros elementos a cada píxel. Bueno, siempre activemos entonces el Show Pixel Grid como les mostré anteriormente, así cuando hacemos zoom al 800% vamos a ver la grilla. Tratar de no ajustar el tamaño usando el mouse. Esto todavía yo lo sigo haciendo, es una costumbre que uno tiene, pero hay que tratar de usar el inspector para ajustar el tamaño. También usar el inspector para mover las capas y si movemos las capas o los elementos con el mouse, tratar de finalizarlo utilizando el teclado para alinear el elemento al píxel. Si vamos a usar la herramienta de escalar, que yo la uso mucho, lo mejor es escalar al 100, es decir, 200, 300, 400, etc. También tengamos cuidado cuando utilizamos esta herramienta de aquí, que nos sirve para alinear los elementos, que a veces no los alinea de forma correcta, no los posiciona en el píxel que tiene que ir, entonces también tengamos en cuenta de utilizar el inspector cuando necesitemos posicionar el elemento. Y cuando queramos crear una línea, en vez de usar la herramienta de línea, es mejor utilizar el rectángulo, ¿sí? Vamos a crear entonces un rectángulo y le damos el tamaño que necesitemos para nuestra línea. Bueno, esos fueron unos tips para que tengamos en cuenta, así evitamos crear elementos que estén fuera de la grilla de píxeles.